Qué hermoso es tener el testimonio de Dios por medio de Cristo Jesús. Filipenses es una carta donde Pablo redacta que nuestra consolación no está en nosotros, está en Cristo. Nuestra consolación está en aquel que ha vencido, en aquel que hizo la obra. ¿Sabes? Es triste que a los cristianos no lo tengan que recordar. Es triste escuchar a cristianos que dicen, es que no tengo consolación. No se puede, pero sí se puede y ya se hizo. Cristo es nuestra consolación. Cristo es al que podemos acercarnos y encontrar lo que nuestro corazón necesita. Dice el apóstol, completar mi gozo en el mismo sentir. ¿En cuál sentir? ¿En el sentir de la paz? ¿En el sentir del amor? No, no estamos hablando de eso. Si tú continúas leyendo Filipenses 2, dice, sé humilde ante los demás. Quita tu orgullo, quita tu necedad, quita tu incredulidad, aprende a ser humilde. Decirlo es fácil porque aún al apóstol le costó trabajo. Pero no estamos aquí para juzgarlo a él, ni aún a nosotros. Estamos aquí para que la palabra sea ese espejo para nuestro corazón. ¿Realmente tenemos el sentir de Cristo? Y fíjate, el apóstol empieza a desarrollar tanto el despojo como la humildad de Cristo. Si nosotros tenemos consolación en Cristo es porque tenemos el mismo sentir. Y si nosotros tenemos el mismo sentir es porque somos humildes y también porque somos despojados. Inicia el apóstol diciendo, no mires por lo propio, ten el sentir de Cristo. Él no estimó ser igual a Dios. Y aquí viene la primera parte del despojo. Él pudo haber dicho, yo no voy a bajar a la tierra porque yo soy Dios. Pero se despojó de su ropa divina, se despojó de su título y se hizo hombre y se humilló. Imagínate, nosotros como seres humanos decimos tenemos sueños, tenemos planes y cuando Dios dice sígueme, no nos despojamos. Cuando Dios dice sírveme, no nos humillamos. Al contrario, buscamos fama. Pero ese no es el sentir de Cristo. De ese sentir no está hablando el apóstol Pablo. El apóstol se despojó y en Filipenses 3 nos dice cómo. El apóstol se humilló. Aunque muchas veces no lo querían recibir, él estaba ahí. Pero más que el apóstol, Cristo. Cristo siendo Dios hizo la obra. Cristo tuvo que hacerse hombre para humillarse. Y dice en Pedro que él nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas. Ese es nuestro ejemplo. Tenemos que humillarnos. ¿Por qué? Porque solamente así seremos exaltados. Porque solamente así seremos levantados. No es que busquemos la exaltación para nosotros. Sin embargo, solamente aquel que logra despojarse para hacer la obra de Dios, solamente aquel que logra humillarse para hacer la obra de Dios, Cristo le da un mayor tesoro. Cristo le da a beber de la misma copa, de esa copa hermosa y preciosa. Nosotros somos servidores. Nosotros somos aquellos que sirven a Cristo, pero no para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio de la obra, para que el reino de Dios se siga extendiendo, para que el reino de Dios siga creciendo. Y en Filipenses 2 nos dice, por esta razón, porque se despojó y se humilló, Él fue exaltado, Él fue levantado, Él fue puesto sobre toda autoridad. Entonces, ¿quieres fama? Apréndete a despojar y humillar porque ese es el camino de Cristo. Porque de otra forma vendrá Satanás y te tentará y dirá, la fama está así y así, y tú te arrodillarás y le seguirás. Pero el seguir a Cristo no se consigue la fama como en este mundo se piensa. Se consigue despojándose y humillándose. Si Cristo pudo despojarse de ser Dios, ¿cuánto más nosotros no nos podemos despojar de los sueños, de los planes? Y esto no significa que no los veremos, sino que los veremos en las manos de Dios. Y cuando lo vemos en las manos de Dios, las cosas serán diferentes.
Acuérdate cómo tentaron a Jesús con la comida y posteriormente multiplicó los peces y los panes. Con el tentar a Dios y posteriormente vio muchas veces reflejada la gloria de Dios en su ministerio. Y con el tener los reinos de esta tierra y posteriormente Él es el que tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Entonces, ponte a pensar. Ese es el camino que quiere Cristo para nosotros. Ese es el Cristo que tenemos que seguir. Y no nuestros propios sueños, y no nuestros propios pensamientos. Porque aunque muchas veces parezcan buenos y adecuados, no lo son. Pero si seguimos a Cristo y aprendemos a quitar todos nuestros pensamientos, argumentos y sueños aún, y motivaciones, despojarnos y que lo único que quede sea Cristo, comprenderemos que es el camino de la fe. Y cuando logremos humillarnos, es que yo merezco esto, es que yo merezco lo otro. Humíllate. Humíllate porque al que se humilla, Dios lo ensalza, Dios lo levanta. Y ejemplo tenemos en Cristo. Y ya para ir cerrando dice, su nombre sobre todo nombre. Y toda rodilla se doblará ante Él. Y toda lengua le confiesa Señor. Muchas veces decimos ser cristianos, pero no nos arrodillamos ante Él. Decimos ser cristianos, pero no le confesamos. No somos capaces de dejar lo que nosotros queramos o pensamos merecer. Suelta y comprueba que Cristo está siguiendo. Al Cristo vivo, al que tiene toda autoridad, o simplemente tus buenas intenciones. Si es el Cristo de toda autoridad, prosigue en tu misión. Podrás ser rechazado y podrás hasta ser burlado, pero sigue. Y si simplemente es una motivación o un sueño tuyo, mejor suéltalo y que Cristo te muestre qué es lo que quiere en tu vida, para que nosotros sigamos ese mismo camino de despojo y humillación. Amén.